Hola, mi nombre es Luis Alberto Troche Vázquez, estudiante de la Universidad Cristiana Evangélica Nuevo Milenio, sede municipio de San Francisco, departamento de Atlántida. Actualmente estoy cursando la asignatura de Derecho Procesal Penal impartida por el catedrático, el máster Alex David Bustillo Aguilar. Hoy vamos a hablar sobre el imputado y los defensores. Para ello, pues tenemos que el Código Procesal Penal hondureño establece las garantías fundamentales del imputado, así como las normas que rigen el ejercicio de la defensa técnica. En el capítulo 4, en el artículo 100, nos habla sobre el imputado. ¿Quién es el imputado? Se considerará imputada toda persona a quien en virtud de querella o por requerimiento fiscal se atribuya participación en la comisión de un delito o falta ante los órganos encargados de la persecución penal, ya se encuentre detenido o en libertad o que haya sido privada cautelarmente de libertad en virtud de aprehensión, detención o prisión preventiva. Como tal, a partir de ese momento, podrá ejercer todos los derechos que la Constitución de la República, los tratados o convenios internacionales y este código le reconocen desde el primer acto del procedimiento hasta su finalización. Derechos del imputado. El artículo 101 nos menciona algunos derechos con que cuenta el imputado. El primero dice que la correspondiente autoridad le indique en el acto en forma clara y precisa cuáles son los hechos constitutivos de delito que se le atribuyen. También que se le permita comunicar de manera inmediata el hecho de su detención y el lugar en que se encuentra detenida a la persona natural o persona jurídica que él desee. Tiene derecho también el imputado a ser asistido desde que sea detenida o llamada a prestar declaración por un profesional del derecho y también a entrevistarse privadamente con su defensor desde el inicio de su detención, incluso en la Policía Nacional y antes de prestar declaración si él así lo desea. Identificación del imputado. El artículo 102 del Código Procesal Penal nos dice que es indispensable la identificación plena del imputado y será tomando como base su cédula de identidad o su documento nacional de identificación DNI. En defecto de esta, o sea que si él no tiene una identificación cuando es detenido, entonces se le van a tomar sus datos personales relacionados con su nombre y apellidos, sexo, el lugar de procedencia, la fecha de nacimiento, el color de la piel, de los ojos, la estatura, impresiones digitales, señas particulares, el estado civil, en general, con cualquier otro dato que sirva para identificarlo. Incapacidad del imputado. Ya el artículo 105 nos dice que cuando por causa sobreviniente al hecho supuestamente delictivo, el imputado no se encuentra en condiciones de participar conscientemente en el proceso por alteración de su capacidad de comprensión de los actos que en él hayan de realizarse o de actuar conforme a ese entendimiento, se le va a suspender la tramitación de aquel hasta que recupere su capacidad. Rebeldía del imputado. En los artículos 109 al 110 del Código Procesal Penal dice que el imputado que sin grave impedimento no atienda a una citación o si se fuga del centro en el que se encuentra detenido o se ausente del lugar en que se le haya señalado como residencia sin la autorización del órgano jurisdiccional competente, sin perjuicio de la responsabilidad penal, va a ser declarado en rebeldía y se va a ordenar su captura y se va a instruir a las autoridades de migración para que impidan su salida del territorio nacional. Esta declaratoria de la rebeldía no suspenderá el curso de la investigación, pero paralizará el proceso respecto del rebelde, salvo que la rebeldía se produzca después de iniciada la evacuación de la prueba, en cuyo caso la presencia del defensor bastará para continuación del juicio. Ahora vamos a hablar del capítulo 5 que nos habla de los defensores. Capacidad del defensor legal. Aquí pues nos cita el artículo 111 del Código Procesal Penal. Dice que las leyes aplicables para determinar la capacidad de los defensores, o sea, la capacidad para actuar como defensor de un imputado,
se va a determinar de acuerdo con la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, por sus siglas LOAT, y con la Ley Orgánica del Colegio de Abogados de Honduras. Nombramiento y aceptación del cargo. El nombramiento del defensor será hecho por el imputado o por su representante legal y no estará sujeto a ninguna formalidad. La aceptación del cargo se hará ante la autoridad que corresponda, y esto pues lo cita el artículo 112 de nuestro Código Procesal Penal. Efectos de la aceptación. El ejercicio del cargo de defensor será obligatorio para el profesional de derecho que lo acepte, salvo excusa fundada en causa sobreviniente. Y esto pues también lo estipula el artículo 113 del Código Procesal Penal hondureño. Inicio y acreditación de la defensa. Los defensores de los imputados tendrán este carácter, tan pronto como hayan aceptado el nombramiento según lo prescrito en los artículos mencionados anteriormente, ¿verdad? El 112 y el 113. Su personería debe acreditarse conforme al procedimiento legal, lo cual le otorga plena capacidad de aceptación en defensa del imputado. Defensa en casos urgentes. El artículo 115 del Código Procesal Penal dice que cuando el imputado se encuentre privado de su libertad y las otras personas a que se refiere el numeral 3 del artículo 101 hayan designado su defensor, tal nombramiento le será comunicado inmediatamente a aquel. El defensor propuesto en casos urgentes iniciará su función de inmediato y cesará en el ejercicio de su cargo en el momento en que el imputado nombre a otro defensor. De lo contrario, pues no va a poder hacerlo. Sustitución, renuncia y abandono. En los artículos 116 al 118 nos habla de la sustitución del defensor. El imputado podrá, durante el transcurso del proceso, designar un nuevo defensor, pero el sustituto no podrá abandonar la defensa mientras el sustituto no haya sido informado debidamente por su predecesor sobre el estado del proceso y haya aceptado el cargo. La renuncia del defensor. El defensor solo podrá renunciar por justa causa al ejercicio de la defensa en caso que renuncia. El juez va a fijar un término de 3 días hábiles para que el imputado nombre a otro defensor. Si no lo hace, aquel será reemplazado por un defensor público o, en su caso, por uno de oficio. La renuncia no podrá interponerse inmediatamente antes de una audiencia o durante el curso de las mismas. Y el abandono de la defensa dice que si el defensor del imputado abandona la defensa y éste nombra a otro defensor, el juez ordenará su inmediata sustitución por un defensor público o de oficio. El responsable del abandono no podrá intervenir de nuevo en el proceso, aunque él quisiese. Defensor pública de oficio. El artículo 119 dice que la Corte Suprema de Justicia, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 83 de la Constitución de la República, nombrará profesionales del derecho para que cumplan las funciones de defensores públicos en todos los lugares en que existan juzgados de letras de lo penal. Pero si no hay un defensor público disponible, o si el imputado no tiene los recursos o se niega a pagar uno privado, se le va a nombrar uno de oficio, cuyos honorarios serán cubiertos inicialmente por el Estado, pero pueden ser cobrados al imputado si tiene bienes suficientes. La defensa común de varios imputados podrá ser confiada en un defensor común, siempre que no exista entre aquellos intereses contrapuestos o que no haya intereses entre ellos, ¿verdad? El órgano jurisdiccional podrá, en cualquier estado del proceso, ordenar que las partes nombren distintos defensores para darle cumplimiento a lo prescrito por esta norma. En caso de renuncia o desobediencia, podrá de oficio hacer las sustituciones necesarias. Y para concluir, decimos entonces que el imputado es la persona a quien se le atribuye la comisión de un delito y, como tal, goza de la presunción de inocencia y de todas las garantías procesales que aseguran un juicio justo y equitativo. Entre esas garantías destaca el derecho
a la defensa que te puede ejercer personalmente o por medio de un abogado defensor, ya sea público o privado. Y el papel del defensor es esencial, pues garantiza que el imputado comprenda el proceso, que se respeten sus derechos y se pueda contradecir las pruebas en su contra. En conjunto, la presencia del imputado y su defensor materializan el principio de igualdad de armas, asegurando el equilibrio entre la acusación y la defensa dentro del proceso penal. Muchas gracias.